En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Faltan 23 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde de las 4 en la Comunidad Canaria. Hoy es un día, lo habrán oído en muchos lugares distintos, en los que se conmemora una auténtica proeza que cambió, de alguna manera, la historia del mundo tal como la conocíamos. Porque hoy, el 8 de septiembre de 1522, es decir, tal día como hoy, hace 500 años, para entendernos, Juan Sebastián Elcano culminó una aventura que había empezado el 10 de agosto de 1519 al mando de Fernando de Magallanes. Magallanes tenía la idea de que existía, al final de Chile, prácticamente una especie de paso que unía el Atlántico con el mar de las Indias. Fue el propio Magallanes el que lo bautizó como Océano Pacífico una vez que lo conoció, porque estaba en calma. Luego se demostró que no era tan pacífico como parecía. Bueno, durante la travesía Magallanes murió, fue asesinado por unos indígenas, me parece recordar que en Filipinas, aunque no me hagan ustedes mucho caso, y el que finalizó con una sola de las 5 naves que habían empezado más de 3 años antes esa aventura fue Juan Sebastián Elcano, que finalmente es el primer hombre que consiguió darle la vuelta al mundo en una embarcación. Y este es una efeméride, es un acontecimiento que hoy, como les digo, ha sido recordado por tierra, mar y por aire. Esther Nieto. Corría el año 1522 cuando 18 marineros regresaron a España tras un viaje histórico. Llegaban al puerto de Sanlúcar de Barrameda a bordo de la nao Victoria. Fueron 18 los supervivientes de los 250 que emprendieron el viaje 3 años atrás con el objetivo de llegar a las Islas Molucas en busca de unas preciadas especias. Lo que no se imaginaba ninguno de aquellos marineros es que al término de esta expedición iban a conseguir un hito histórico. Acababan de lograr dar la primera vuelta al mundo. Entre esos hombres se encontraba Juan Sebastián Elcano, el español que tras la muerte durante el viaje del portugués Fernando de Magallanes tuvo que asumir el mando de la expedición. Muy alta e ilustrísima majestad, sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra merced mandó a descubrir la especería con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya. Mas, sabrá vuestra majestad aquello que más hemos de estimar y tener en que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Es la carta que Juan Sebastián Elcano envió al emperador Carlos I de España y V de Alemania tras culminar su vuelta al mundo. Solo una de las naves de las 5 que emprendieron la travesía consiguió volver. La expedición tenía como principal propósito abrir una ruta comercial con la isla de las Especias, una ruta que se haría por occidente buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, de tal manera que durante los 3 años de viaje los navegantes afrontaron tormentas, tempestades, falta de provisiones y todo tipo de dificultades. Posiblemente la mayor de ellas su ignorancia al desconocer cuál era el tamaño real del mundo. Se ponían así en manos de su destino con una única cosa presente, la fe. La historiadora de la Fundación Nao Victoria, Guadalupe Fernández, nos cuenta así el gran valor que tenían aquellos tripulantes. Hoy no somos casi capaces de entender cómo pudieron hacer aquella tremendísima travesía. Estos hombres cruzaron el estrecho de Magallanes, que es una zona dificilísima incluso hoy día de navegar. Atravesaron todo el Océano Pacífico sin conocimiento realmente de que estaban atravesando el mayor océano del planeta, y todo esto sin ayuda de medios de comunicación, por supuesto, como tenemos hoy día, satélites de posicionamiento, con unos instrumentos de navegación que hoy nos parecen muy rudimentarios. Tampoco fueron suficientes las provisiones de alimentos. Tanto al enfrentarse al Pacífico como al Índico en su regreso, al no poder pisar tierra y aprovisionarse, la situación llegó a ser tan dramática que llegó la hambruna. Los navegantes tuvieron que alimentarse cociendo los cueros que cubrían los mástiles hasta ablandarlos, e incluso se comían las ratas que había en el barco. Fue el precio que asumieron por demostrar que la tierra era redonda, una hazaña sin precedentes en la humanidad y que otras naciones no consiguieron emular hasta casi 60 años después. Hay
Hay que recordar también que en aquella época realizar un viaje de este tipo tampoco fue fácil porque las potencias ibéricas rivalizaban por guardar el secreto de sus descubrimientos. Así nos lo confirma el historiador en la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro García. España envió a Lisboa espías y Portugal nos hizo un regalo falso para que no llegáramos a las Islas de las Especias. Me estoy refiriendo al llamado Atlas Miller. Fue un encargo del rey Manuel I y fue concebido como un regalo de boda para su hermana Isabel cuando se casó con Carlos V en Sevilla. Pero lo que parecía un gesto inocente era en realidad un obsequio envenenado, pues 2 de sus mapas pretendían desinformar a los españoles. Uno para que no hiciese caso a Magallanes en su proyecto de paso por el sur y el otro situaba en un lugar incorrecto las Islas Molucas a fin de que los castellanos no localizaran la mina sin fondo de las Especias. Sin embargo, el rey no consiguió su objetivo y la expedición no solo pudo llegar a las Islas Molucas, sino que también logró dar la vuelta al mundo. El almirante portugués Fernando de Magallanes, que en un principio era el capitán de la expedición, falleció durante el viaje cuando atravesaban Filipinas y el Pacífico al combatir en la batalla de Mactán. No logró, por tanto, culminar el viaje. Quien sí lo logró fue Juan Sebastián Elcano, pero sin embargo, los historiadores coinciden en que es al nombre del primero al que a lo largo de la historia se le ha atribuido la mayor parte del mérito. Escuchamos a Guadalupe Fernández. Desde mi punto de vista, la figura del Elcano no ha sido realmente lo suficientemente puesta en valor en comparación a la de Magallanes. Elcano fue, sin duda, el marino que hizo la gran, inmensa travesía de regreso, una de las travesías más peligrosas, más largas de toda esta vuelta al mundo. Ahora, 500 años después, algunos se atreven a intentar realizar esta misma expedición con el objetivo de homenajear a aquellos valientes marineros que consiguieron dar forma a un mapa global de nuestro mundo. Bueno, hay mucha gente que hoy, aprovechando este 500 aniversario, ha querido rendirle homenaje a Juan Sebastián Elcano. Bien, es verdad que el mejor homenaje que se le puede tributar, si uno tiene las agallas, el tiempo y la sabiduría suficiente, es lo que está haciendo Álvaro de Marichalar, que es un explorador navarro aguerrido, muy conocido y además muy aficionado a gestas, yo diría que heroicas. Él lo que ha querido hacer es darle la vuelta al mundo en una embarcación y además inicialmente tenía la idea, y así lo hizo, de comenzar el viaje el mismo día que salió la expedición al mando de Magallanes. Quería salir el 10 de agosto de 2019, 500 años después de que comenzara la expedición, pero es verdad que en plena travesía le sorprendió el COVID y sus planes se fueron al traste. Don Álvaro de Marichalar, bienvenido, muy buenas tardes en España. Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? Encantadísimo de estar con ustedes. Bueno, yo estoy aquí confortablemente sentado en un estudio. No sé dónde estás tú, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Estoy en Bacalar, una pequeña ciudad en el sur de México, fronterizo con Belice, un sitio muy bonito, un fuerte español, el castillo de San Felipe de Bacalar, una ciudad que se llamó Salamanca de Bacalar, por lo que acabamos de hacer un acto de hermanamiento, por cierto, con Salamanca, España, y estoy aquí en espera de poder proseguir rumbo a Panamá y continuar con esta expedición que, como bien dices, inició el día 10 de agosto de 1519-2019, justo 500 años después, para homenajear a nuestros héroes, a nuestros antepasados, como digo yo, los antepasados de toda la gran familia iberoamericana, porque una de las cosas que estamos haciendo es pues meterlo mucho en Iberoamérica, ¿no? Sobre todo aquí en México, la antigua Nueva España. Es importantísimo que nuestros hermanos iberoamericanos sientan esto como lo demás que hizo España como suyo, porque es suyo. Tú has querido rendir ese homenaje también, efectivamente, a esa hermandad con Portugal. Es verdad que si nos fuéramos 500 años atrás, la expedición la manda Magallanes porque Portugal no quiere financiarle la aventura a Fernando de Magallanes, y Magallanes jura lealtad, digamos, al rey de España, que es el que finalmente se la financia. No hay ninguna parada que yo sepa en Portugal, la primera parada fue en las Canarias, es decir, que tú ahí de alguna manera, por llevarnos bien y por hermanar a la península ibérica, estás falseando un poquito la historia. Qué bonito, y lo has dicho muy bien, y es así, exactamente así. O sea, nosotros íbamos peleando con Portugal pues 500 años. Y eso es ridículo, porque España y Portugal pues nos ha dividido potencias ajenas, ¿no? Como estamos viendo ahora la división que ejercen en Europa potencias ajenas a Europa, pues lo mismo ocurrió, ¿no? Imaginaros un mundo con España y Portugal unidas. Bueno, pues no habría Estados Unidos, habría la Comunidad Iberoamericana de Naciones como primera potencia del mundo. Pero por eso, pues sobre todo los anglosajones sabían que había que dividir eso, ¿no? Y eso es muy, muy triste. Efectivamente, Fernando Magallanes se hizo español, se cambió hasta el nombre, se casó con una española, y
nuestro rey, el buen rey Carlos I de España y V de Alemania, pues le financió, confió en él, se arriesgó, murió en Filipinas, pero Juan Sebastián Elcano reinició la expedición y logró la primera vuelta al mundo. Eso es España, eso es Portugal, pero esa rencilla lo que tenemos que hacer es curarla, y por eso yo viajo con las dos banderas y pongo en todas las conferencias desde el inicio la bandera de España y Portugal juntas, y por eso precisamente pasé por Lagos, Sines, Lisboa o Porto para homenajear a los grandes navegantes como Vasco de Gama, como Enrique el Navegante, como efectivamente Fernando de Magallanes, que aunque ya era español, nació portugués, que lograron un conocimiento geográfico que junto al conocimiento geográfico de otros exploradores españoles hizo que nuestro buen rey Carlos I financiara la expedición, porque sin el conocimiento geográfico de las dos partes, él no se hubiera arriesgado financieramente a apoyar esto. Y bueno, por eso estamos homenajeando a Portugal, y es muy importante, creo. Hoy han publicado en la prensa portuguesa mi expedición, estoy muy ilusionado, muy contento, porque, de hecho, fíjate que a mí me despidió, fíjate qué cosa más curiosa te voy a decir, a mí cuando zarpé el 10 de agosto de 2019 me despidió el alcalde de Sevilla, junto a José Marqués, que es el presidente de la Comisión Portuguesa del quinto centenario de la primera circunnavegación, que llaman ellos, y que me despidió y dijo unas palabras preciosas. Y no solo eso, llegué a Lisboa y me recibió. Y no solo eso, he llegado aquí a México y me ha recibido el embajador portugués, mientras el español no me quiere recibir y me ha hecho el vacío y ha intentado incluso que no salga esto en la prensa mexicana, porque efectivamente esta expedición deja en evidencia la inoperancia de nuestros servidores públicos en el extranjero, como es el caso de la embajada española en México, que no han hecho absolutamente nada por promover este quinto centenario en México. Entonces, claro, esto les pone en evidencia, ¿no? Y el tío ha intentado bloquear, le manda una cartita que aquí te espero, yo si quieres te la mando para que la leas un día porque no tiene desperdicio, pero nos da igual, nosotros estamos con el sentido común y efectivamente estamos uniendo España y Portugal a través de este quinto centenario. Bueno, hay una cosa que me has contado antes que me llama la atención. Yo no soy un experto, Álvaro, si cometo algún error, por favor me equivoco, pero hasta donde yo sé, Magallanes lo que quería era demostrar que existía un paso del Océano Atlántico, conocido, hasta lo que ellos conocían como el Mar de las Indias. Él quería ir a la Isla de las Especies, no quería darle la vuelta al mundo. Y al final encontró ese paso, que se llama el Estrecho de Magallanes, o el paso precisamente en honor del hombre que lo descubrió. Pero tú me has dicho que estás a punto de llegar a Panamá. ¿Quiere decir que tú vas a cruzar al Pacífico por el Canal de Panamá y no por el Estrecho de Magallanes? Exacto, efectivamente. Lo que hizo él fue tomar un riesgo enorme y imaginar que había ese paso, porque nadie lo sabía. Bueno, sacan los patagones, ¿no? Efectivamente, las comunidades indígenas de la zona, pero ningún europeo sabía, ni siquiera había navegado ni por asomo por esas latitudes, por un océano Pacífico que fue bautizado Mar del Sur, 6 añitos antes nada más, por Vasco Núñez de Balboa, que fue quien lo descubrió para Europa. Desde Panamá, desde el Istmo de Panamá, como le quedaba al sur, pues lo bautizó Mar del Sur, luego fue rebautizado por Magallanes como Pacífico al ver que estaba en calma y que no había piratería, ¿no? Entonces, este paso efectivamente fue la clave de la expedición y, como bien dices, ellos querían llegar a las Islas Especies porque imaginaban que la Tierra era redonda, pero no estaban convencidos al 100%, no lo sabían. De hecho, pues igual ellos pensaban que el Pacífico no era el Pacífico, sino el Índico, que ya conocía Portugal. O sea que efectivamente tomaron muchísimo riesgo. A mí me hubiera gustado mucho pasar por el Estrecho de Magallanes, pero el problema que tengo es que navego en solitario, sin barco de apoyo, salvo el tramo transatlántico, y no puedo, es imposible navegar todo Brasil, toda Argentina, todo Chile y Perú sin barco de apoyo, y no tengo los medios para tener un barco de apoyo y no lo puedo hacer, es una pena. Y por eso voy a cruzar por el Canal de Panamá, que es algo que me da pena por no ir hasta el Estrecho de Magallanes, pero que es lo único que puedo hacer. En las expediciones tienes que adaptarte y tienes que hacer lo que se puede. Aparte de eso, también quiero enseñar que los 500 años han hecho evolucionar al mundo, entre otras cosas, para bien y para mal. Para bien, pues que tenemos los dos canales, Suez y Panamá, que han acortado las distancias en el mundo, en la navegación a través del agua, que es el 70% de la superficie terrestre, pero también para mal, porque estamos hablando sobre todo el gran problema de la mar, que son los residuos plásticos, que antes no existían, antes todos los residuos que tiraba la mar, porque la mar siempre ha sido basurero, por desgracia, pero por lo menos eran residuos que se biodegradaban, y ahora somos tan inteligentes que estamos haciendo unos residuos plásticos que no se biodegradan y que es un verdadero drama. Y lo que estamos haciendo es filmarlo para crear conciencia y además adoptar soluciones. ¿Qué solución adoptamos? Pues utilizar gasolina en mi embarcación hecha con residuos plásticos que está destilando la compañía mexicana Petgas, y así estamos enseñando que realmente la sostenibilidad es posible, que el motor de explosión no hay que descartarlo hasta que realmente tengamos soluciones realmente viables, y que lo que hay que hacer es
aplicar la inteligencia, las patentes como en esta, que es mexicana, la compañía, como digo, Petgas, que está haciendo gasolina a partir de basura de plástico. Entonces, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y vamos a enseñar que la sostenibilidad es rentable y que se puede lograr, y es lo que estamos haciendo. O sea, que estamos enseñando 500 años después cosas buenas, cosas malas y soluciones a los problemas que hemos creado la humanidad en la mar, en el océano, que, insisto, es el 70% de la superficie de nuestro planeta. Eso que me cuentas es verdad, pero también es verdad que 500 años después le estás echando el mismo arrojo que le echaron los que formaron parte de la primera expedición, que es un viaje muy peligroso, lo da cuenta las propias cifras que han pasado a los anales de la historia. Salen 250 hombres en 5 embarcaciones y llegan 18 tan solo en una. Y tú estás en un barquito que es bastante más pequeño y por lo tanto bastante más vulnerable que las embarcaciones de Juan Sebastián Elcano y de Fernando de Magallanes. Así es. Bueno, yo efectivamente tengo una ventaja enorme, que sé a dónde voy, tengo un compás, tengo GPS, tengo sistemas de navegación, pero lo que no tengo es, primero, compañía. Ellos iban todos juntos, yo voy solo y voy de pie, y navego el 100% del tiempo en pie. Ellos podían sentarse, yo no puedo sentarme, tengo que navegar en pie 12 horas al día por singladura. Ellos dormían en seco, yo duermo a la deriva, montado en mi embarcación ahí con todo el relente, en fin, tumbado en esa pequeña moto acuática. Muchas veces duermo también en puertos, pero cuando no puedo duermo a la deriva en la mar. Y pues efectivamente pues caigo, ellos no cayeron ni una sola vez, yo caigo 10 veces al día. Yo puedo chocar contra un arrecife y quedarme ahí, tengo un problema constante con los plásticos que se meten en la turbina de propulsión, tengo que tirarme el agua para sacarlos, ahí hay tiburón, ahí hay medusas venenosas, ellos nunca se tiraron al agua para reparar nada. Entonces es un tema que es lo mismo, pero es distinto, y no es algo más espectacular o otro. Cada uno hace lo que puede con los talentos que Dios le da, ¿no? Entonces, esto es posible, es muy difícil, es casi imposible, pero cuando está la palabra casi, hay que echarse para adelante, quien no se arriesga no cruza la mar, y hacer todo lo posible por cumplir el sueño. Como decía el otro día Le Figaro, la prensa francesa, que sacó un reportaje precioso sobre la expedición, porque aquí ya sabes que lo saca todo el mundo menos en España, y vosotros sí, pero los medios españoles han silenciado aposta además esta expedición. Llevamos 3 años y no dicen una palabra. Los medios importantes, ¿no? Importante digo, los medios de más audiencia, ¿no? Por desgracia, no importantes. Y la tienen silenciada, como ya hace muchos años me silencian. Pero Le Figaro el otro día sacó diciendo: no importa la talla del sueño, no importa la talla del barco, lo que importa es la talla del sueño, ¿no? En la embarcación ya es 3 metros de eslora, es la embarcación más pequeña en la historia de la navegación mundial, que está intentando dar la vuelta al mundo, y es algo pues que efectivamente es complicado, es difícil, es arriesgado, pero al ser posible, lo hago posible, o lo intento hacer posible. ¿Y por qué lo haces, Álvaro, ahora que no nos oye nadie? Por muchas cosas. La primera razón, fundamental, la base, es por explorarme, conocerme y respetarme. Eso llevo haciéndolo 40 años, que es cuando inicié a navegar en ese tipo de embarcaciones, en 1982. ¿Y para qué intento conocerme, respetarme y explorarme? Pues para conocer, respetar al ajeno y explorar al ajeno y el mundo. Ese es el primer punto de partida. El segundo es, evidentemente, pues estar en lo que llamo yo la catedral del mar. La catedral del mar es el 70% del planeta Tierra, que debería llamarse planeta océano por ese mismo hecho, que el 70% el elemento dominante es el agua, como nosotros, que estamos hechos de agua, el 70% de nuestro cuerpo. Y en esa catedral del mar, lo que más ve uno, sobre todo en la precariedad de la navegación en pie, una embarcación que tiene 3 metros de eslora y que estás sobrevolando fondos imaginarios, 5.000 metros de profundidad media del Atlántico, 11.000 metros en la fosa de Puerto Rico, entre Puerto Rico y República Dominicana, etcétera, es que estás en permanente precario y en permanente concepción y percepción de la verdad. Quiere decir en libertad, quiere decir con Dios, con el Creador, con el gran y absoluto origen, principio, Dios. Y ese es verdaderamente la fuerza, la potencia y la energía que siento yo cuando estoy ahí fuera, porque está realmente una meditación constante en la presencia del Dios creador potente, no interpretado por religión alguna. A mí me encanta la interpretación de mi religión, yo soy católico y feliz, pero todavía más me gusta el vivir al Dios no interpretado, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante para mí. En tercer lugar, pues me encanta promover nuestra patria. Llevo ya 40 años haciendo travesías en los 500 centenarios de las grandes gestas, ¿no? Pues
El nacimiento de mi antepasado, San Francisco Javier, 1506, primer europeo que llegó a Japón, pues en 2006 hice desde Sanxián, donde murió él en China, Macao, Hong Kong, Tokio. En 2013 fue descubrimiento europeo de Florida por Ponce de León y del Pacífico por Vasco de Balboa, pues hice Puerto Rico, vuelta al Caribe. 2002, 1502, 5 siglos del cuarto y último viaje de Colón. Roma, Antigua, que es donde llegó Colón en 1502, Nueva York. Ahora la vuelta al mundo, cada expedición, Moscú, San Petersburgo en 2003, fundación de la capital imperial rusa en 1703, pues en 2003. José de Rivas Bayón, fundador de Odessa, Ucrania, Barcelona, Odessa, para homenajear a nuestro compatriota que fundó Odessa, siempre llevando España, siempre llevando nuestra patria, siempre llevando la verdad y siempre luchando contra la terrible leyenda negra que nos aniquila como nación y como familia y como personas. Y por eso, pues eso me motiva también muchísimo, pero vamos, podríamos estar toda la mañana dándote otras 1000 motivaciones para hacer esto. No, me basta con que me digas cuál va a ser la próxima, si lo tienes ya pensado. La próxima, bueno, es seguir adelante, mañana, pasado, cuando Dios quiera que pueda zarpar, y después, si te digo la verdad, voy a dejar ya de navegar tan en extremo, probablemente alguna travesía ya pues en el Mediterráneo, alguna cosa más tranquila, y tengo mi proyecto político que me motiva mucho, llevo 16 años con él, Omnia Europa, el primer partido, el movimiento político pan-europeo, el primero que se va a crear para 50 países europeos, incluido por supuesto Ucrania y Rusia, para ser de Europa lo que somos y lo que tenemos que ser, una unidad política real, no basada en los Bruselas y las normas ridículas de estos burócratas y esta corrupción constante, sino hacer la Europa de la esencia, de la raíz de nuestra esencia cristiana, ¿no? De lo que somos. Y eso es mi proyecto político, va a ser mi próxima travesía, si Dios quiere, cuando acabe esto dentro de 2 años. Me voy a concentrar muchísimo en eso y va a ser ya lo que voy a hacer, si Dios quiere, y me vuelvo a casar y puedo tener una familia, puedo formar la primera familia, pues todavía mejor. Pero vamos, esos son mis objetivos, si Dios quiere, y acabo esto, que eso no se sabe todavía. Bueno, perdona que te corte, ¿he entendido bien? ¿Tú esperas todavía estar 2 años hasta que acabes esta vuelta al mundo? ¿Todavía te faltan 2 años de singladura? Me quedan 2 años como mínimo. Como mínimo. O sea, la ruta que puedo hacer yo es cruzar el Pacífico solo por el norte, o sea, desde Alaska a Kamchatka, Rusia, y para eso tengo que esperar a junio. Y para eso, estamos ya en junio del 2003 y desde Kamchatka hasta Sevilla, pues mínimo tardó 1 año. O sea que sí, 2 años. Pues que tengas muchísima suerte, Álvaro, durante este tiempo, y muchas gracias por haber querido ayudarme a homenajear a Juan Sebastián Elcano. Un abrazo muy, muy fuerte. Me has ayudado con tu credibilidad, con tu profesionalidad, con la radio que hacéis, que es la única que escucho en España por internet. Me encanta lo que decís, cómo lo decís, cómo protegéis la verdad. Y ha sido un honor poder compartir con vosotros y con vuestra audiencia esta experiencia de este navegante solitario, enamorado de España, de la verdad y de la libertad. Un abrazo fuerte, Álvaro de Marichalar. Faltan 30 segundos, amigos, para que sean las 5 de la tarde. Nos vamos a las noticias.